y damos paso al doctor Jorge Yangali desde Perú. El doctor Jorge Yangali es académico de la Universidad Nacional del Centro del Perú. Él nos va a presentar su charla que se titula Interculturas que se imponen en el sistema universitario peruano. Jorge Yangali es docente de literatura en la Universidad Nacional del Centro del Perú. Es director de la revista Horizonte de la Ciencia, editada por la misma institución. Forma parte del Registro de Investigadores del Perú, el RENACYT, en los campos de las ciencias sociales y humanas. Doctor Yangali, sea usted muy bienvenido. El espacio es todo suyo. Muchas gracias, Aldo, por el pase. Permítame compartir la pantalla, por favor, para, a ver, me parece que estoy bien. Bueno, gracias a los organizadores también para que podamos reflexionar sobre la interculturalidad y un poco, en mi caso, presentarles algunos avances de trabajos de investigación que venimos realizando con algunos compañeros de aquí de Perú, principalmente de dos universidades. Una es la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle, y la otra, la Universidad Intercultural de la Selva Central del Perú, UNICSA. Bueno, son los dos grupos de trabajo con los cuales hemos ido coordinando algunos temas, que es un poco lo que vengo a traerles en razón de reflexionar sobre la interculturalidad, ¿no? Y cómo es que este paradigma, hablando en términos oficiales aquí en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, este enfoque social se ha ido trabajando en el ámbito de la educación peruana. Permítanme presentarles algunos datos. ¿Ya? Uno de estos tiene que ver con un sistema de evaluación del dominio de la lengua indígena u originaria. Justo estamos ya en estos meses, se va a hacer una evaluación, una segunda evaluación en realidad. La primera se realizó en el 2019. El 2019 se establece a nivel nacional un sistema de selección de personal docente para que puedan asistir a los colegios interculturales bilingües. Ya el 2020, por ya las razones obvias que todos conocemos, no se pudo llevar a cabo esta segunda evaluación. El 2021 tampoco, pero para ya este año 2022 sí se ha considerado volver a desarrollar esta evaluación. En esta participan todos aquellos que quieren ser acreditados o quieren certificar aquellos que detentan o tienen el dominio de la lengua originaria. Este sistema de evaluación permite de algún modo posicionar también laboralmente a múltiples actores, ¿no? Casi todos ellos con vínculo con el lado pedagógico, por una cuestión obvia de ser desde el Ministerio de Educación. Y miren, hasta el viernes 18 de marzo de este año, era un poco que quise presentar este dato, se presentaron a este concurso para ocupar una plaza como docente en alguna de estas instituciones educativas bilingües interculturales. Se presentaron 54.879 docentes hasta el momento. Todavía están abiertas las inscripciones, se vienen registrando los docentes que quieren, vuelvo a reiterar, certificar que tienen dominio de la lengua y por lo tanto pueden ellos ejercer la docencia en estas escuelas interculturales bilingües. A raíz de estos cambios que se está dando también en el sistema educativo peruano, es interesante cómo, para poner en contexto también, el programa de educación intercultural bilingüe nace en los años 70 a raíz de la reforma educativa. Aquí se denomina como la reforma de Velasco por el presidente o el mandatario que en ese momento ocupaba el poder. Y empieza también un proceso de trabajo de reivindicación y reconocimiento de las culturas.
hasta antes de esta reforma educativa, el Perú principalmente se vio sumido en una monocultura, en todo un proyecto de modernidad avasallante contra las culturas diferentes. En los años 70, que se empieza a gestar este enfoque, esta modalidad de educación intercultural, se empiezan a tener cambios. Sin embargo, los cambios significativos no se van a dar sino hasta esta segunda década del siglo XX, a raíz de las múltiples discusiones que estamos teniendo, como en este caso, como en esta mesa, a nivel internacional principalmente, y esto ha ido avivando, por ejemplo, que en este momento el Ministerio de Cultura tenga un viceministerio de interculturalidad, ¿no? Bueno, estos 54.000 docentes están para atender 27.000 centros educativos, 27.000 instituciones educativas que están catalogadas como centros educativos de educación intercultural bilingüe. Aquí es donde empezamos a reflexionar, ¿no? En primer lugar, sí, digamos que casi todos los que están postulando van a coberturar una plaza, toda vez que la demanda es casi de 2-1, y por lo tanto va a haber esa posibilidad, uno, de coberturar la plaza, y dos, de ser reconocido, de alcanzar el reconocimiento de dominio de esta lengua. Y aquí es interesante porque hace un momento se ha ido hablando de estas lógicas coloniales o moderno-coloniales, ¿no? Que permanecen, sin lugar a dudas. Estas están presentes hasta la fecha. Quizás, como ya nos dijo nuestra compañera anteriormente, no se dan las matanzas o los atropellos a los derechos como antes. Sin embargo, existen mecanismos modernos o propios de nuestro tiempo que insisten en mantener y continuar esta lógica de articulación e integración a estas poblaciones otras. Aquí es interesante estos datos. En primer lugar, la lengua quechua es la lengua dominante en el Perú. De las 27.000 escuelas que nosotros tenemos de educación intercultural, 20.000 son de lengua quechua. Entonces es bastante obvio, es una lengua que domina, que está en todo el Perú y por lo tanto es la de mayor hegemonía. Y aquí es interesante, pues, es cómo se empiezan a desplazar también ciertas lógicas. Por ejemplo, lo vamos a ver más adelante, los que detentan la lengua quechua empiezan a tener plazas, por ejemplo, importantes en universidades interculturales. Ustedes dirán, y por lo tanto, ¿qué priorizarán, ¿no? Es bastante obvio, van a priorizar su lengua, la lengua quechua, como la lengua que se hegemoniza a lo largo también de estas otras lenguas. Por ejemplo, ustedes tienen ahí la lengua aymara, que tiene más o menos 2.000 y tantas escuelas, la lengua asháninca y ashéninca, que tienen más de 1.000 escuelas, ahuajún, quichua, cucama, quixamiria, shawi, shipibo conibo, y ya aquí hay centros educativos con lenguas, digamos, con instituciones de menor tamaño, ¿no? Por ejemplo, la lengua achuar reúne 160 instituciones educativas, la amahuaca, la arabela, la bora, no superan las 20 instituciones educativas, están en realidad en 2 o 3 instituciones educativas, pero el Estado nos muestra todos estos datos señalando que se está haciendo los esfuerzos necesarios, esfuerzos económicos, esfuerzos, como ustedes ven, logísticos, de establecer estas instituciones y dotarlas de profesionales que acrediten. Ahora, ¿por qué se hace esto último, no? ¿Por qué se les dota de profesionales que acrediten el dominio de la lengua? Porque el modelo anterior, no bilingüe intercultural, era enviar docentes
principalmente de lengua hispana, de lengua castellana, a dictar, a desarrollar las clases, ¿no? Y lo cual, como ya sabemos, era un choque cultural que tenían los niños y se está tratando mediante el enfoque intercultural, más bien de tenerlos por lo menos en su educación básica, en un proceso de formación en el cual se consolide su lengua materna. Bueno, esto es educación básica. Quisiera pasar ahora a la educación superior. ¿Ya? En la educación superior se han dado unos cambios significativos. Aquí también permítanme explicar lo siguiente. El año 2014 se emite una ley, la ley 3220, que es la ley universitaria. Y con esta, de algún modo, se han ido dando cambios sustantivos a la educación peruana. El que más ha sido publicitado y de mayor dominio se tiene aquí en el ámbito nacional es un proceso que se denomina proceso de licenciamiento. En este proceso, también permítanme explicarles un poquito antes, en el año 90, cuando el Perú cambia de modelo económico o se adhiere al modelo económico neoliberal, ya se empiezan a gestar también ideas de inversión privada en la educación. Y con esto, casi todas se crearon más de 100 universidades privadas frente a las universidades públicas. Estas últimas resultaron ser minoría en más o menos el año 2015, ¿no? Hablábamos de 160 universidades privadas frente a 50 universidades públicas. Y muchas de estas universidades privadas funcionaban sin los criterios mínimos de calidad, ¿no? En ambientes poco propicios para la educación, etc. Y bueno, debido a la implementación de esta ley que les menciono, la ley universitaria, en el 2014, se empiezan a hacer cambios sustantivos. Hasta ahí el proceso de licenciamiento. Hoy hablamos de un equilibrio, digamos, hay cerca de 52 universidades licenciadas de carácter privado frente a cerca de 49 universidades públicas y digamos que se han puesto un poco en equilibrio el punto, ¿no? Y esto es el elemento que ha estado con mayor difusión. En el ámbito intercultural, en el ámbito lingüístico principalmente, es interesante cómo esta ley pone por primera vez casi en igualdad de condiciones a las lenguas originarias, ¿no? Antes, para poder egresar, salir con el título universitario y ejercer la profesión, se necesitaba la adquisición de una lengua extranjera. A partir de la adopción de la ley, se reconoce a las lenguas el dominio de una lengua originaria en igualdad de condiciones como quien tuviera el dominio de otras lenguas. En este momento en pantalla les muestro los centros de idiomas, ¿no? En ese sentido, las universidades han ido implementando la ley y han ido implementando también su oferta educativa, ¿no? La oferta educativa que ven ustedes es de las universidades, principalmente las que están en la zona costera, en la zona donde hay menos población de lengua otra, salvo Lima, que es una excepción, ahorita no voy a ahondar en ello. Tienen, por ejemplo, esta Universidad de la Cantuta en Lima, que ofrece inglés, quechua, italiano, francés y portugués, ¿no? La Universidad de Trujillo, inglés, portugués, francés, alemán, japonés, quechua. La Universidad de San Marcos. La Universidad de Trujillo también nos ofrece chino, coreano, japonés, alemán, portugués, italiano y miren quechua, ¿no? Hace un momento les expliqué que la lengua quechua es la que tiene mayor dominio, mayor arraigo en la población. Aquí les presento los datos de algunas universidades que quedan en la franja central, en la franja de la cordillera, que aquí se les suele denominar la sierra. Y ahí tenemos universidades también, por ejemplo, las que están cerca a Bolivia y Chile, que es la Universidad del Altiplano en Puno, ofrece aymara, quechua, inglés. Ya figura el aymara, ¿no? Y por lo tanto ya hay otras lenguas que también están teniendo reconocimiento, ¿no? En el caso de la Universidad Nacional San Agustín, que queda en el departamento de Arequipa, ofrece inglés, portugués y quechua. Y la universidad en la que yo imparto clases ofrece quechua, ashánica y obviamente otras lenguas también como la portuguesa, el inglés, etc. Y aquí vemos cómo en la parte central
ya se van añadiendo otras lenguas, principalmente la aymara y la xánica, como veremos, ¿no? Sin embargo, cuando ya nos vamos a las universidades que están en la zona donde hay mayor abundancia de lenguas, su oferta, observemos. La Universidad Nacional de la Amazonía, la que está en el norte del Perú, ofrece portugués, portugués, y busqué por todo lugar y no ofrecía más que inglés y portugués. En el caso de la Universidad Nacional del Ucayali, ya ofrece, digamos, el portugués, el básico intermedio, el inglés básico intermedio. Uno puede decir, no, está muy bien, porque es intercultural, porque de algún modo está vinculado con su cercanía a Brasil y Portugal, por lo tanto se justifica, ¿no? Sí, podríamos ponerlo para justificar, ¿no? La Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, que también queda en una zona con alta densidad poblacional de pueblos, lenguas originarias, ofrece inglés, portugués y aguajún. Miren que ya el aguajún, que también era una lengua que tenía cierto nivel, empieza a figurar, ¿no? Y finalmente la Universidad Nacional de Madre de Dios, que está justamente en la frontera Bolivia y Brasil, ofrece portugués, quechua, alemán. En fin, lo que observamos es que aquellas poblaciones, aquellas universidades que tienen alta densidad poblacional de lenguas otras, vienen más bien un proceso de integración distinto, ¿no? Se están adhiriendo a las lenguas que van teniendo hegemonía, principalmente hegemonía económica. Quisiera ir ahora a el 2000, la primera década de este siglo, de algún modo respondiendo a los cambios y a las discusiones que se han ido teniendo. Aquí en el Perú se han creado 4 universidades interculturales. La Universidad Nacional Intercultural de la Selva Central, la Intercultural de Quillabamba, la Intercultural de la Amazonía y la Intercultural de Bagua. Y ellos miren cómo ofrecen, ¿no? Es un poco distinto. La Universidad, por ejemplo, de la Amazonía ofrece el inglés, el portugués, shipibo, xánica, quechua. Ya vemos que hay mayor diversidad, mayor presencia de otras lenguas. En el caso de la Universidad de Bagua ofrece aguajún, también ofrece el inglés, entre otras, ¿no? De algún modo, estas universidades están respondiendo a las demandas social por la cual estas han sido creadas. Y esto es interesante cómo entender el tema de la interculturalidad desde lo legal, a mí me parece fundamental, ¿no? Se pueden hacer, yo me hacía varias preguntas, ¿no? Se pueden hacer cambios para que nuestras lenguas no desaparezcan, para que nuestros pueblos originarios tengan representación, tengan presencia. ¿Cómo hacerlo? Pareciera que si hablamos marxistamente hablando, la única posibilidad es desde cambiar sus bases económicas o que sus bases económicas se modernicen, se adecúen, o también es factible hacerlo desde el ámbito legal, desde el ámbito jurídico. Pareciera que sí. Pareciera que desde el ámbito jurídico es posible, es viable realizar algunos cambios como los que ustedes están observando, ¿no? Sin embargo, también me preguntaba qué es desde el campo de la educación, qué es desde el dispositivo educativo, si es factible realizar cambios también. Y ahí es donde ya me confronto con algo más duro, ¿ya? ¿Por qué? Y es más, en nuestro sistema, en el cual creo que la mayoría de nosotros representamos alguna universidad y alguna de nosotros trabajamos para alguna universidad que que trabaja en población circundante indígena. Y ahí es donde ya empiezan algunos cambios que quisiera comentarles. Por ejemplo, la revista intercultural Manguaré de la Universidad de Bagua, en sus instrucciones a los autores, incluye el resumen en aguajún o guampí. Pero todo el artículo tiene que estar obviamente en lengua española, inglesa o portuguesa. Únicamente por lo menos, digo, por lo menos, porque más adelante vamos a ir explicando también cómo es que se está teniendo lugar en un discurso que en este momento es muy privilegiado, que es el discurso de la ciencia,
cómo estas otras lenguas están teniendo de a pocos cabida. Tienen ustedes la revista Innova Shinambo. He buscado en todo el texto, no hay presencia de lengua indígena. Basta solo con el título de la revista. Lo mismo tienen ustedes en la revista Yotan Shipanco de la Universidad Intercultural de la Selva Central. En estas tres, solamente de las 4 universidades, solo una da la posibilidad de inclusión, la posibilidad de abrir un diálogo en el terreno de la ciencia. Las otras no. Bueno, aquí ya es una imagen de una revista que dirijo, es la revista Horizonte de la Ciencia, preguntándome hace muchos años, con Aldo igual conversábamos hace un tiempo también sobre el rol que tenemos los editores, ¿no? ¿Nos vamos a quedar solo como editores en las lenguas dominantes o es que, como decía otra de nuestras compañeras, vamos a hacernos a la vista gorda y pensar que el conocimiento es apolítico y que no tiene relación con el poder? Creo que no. Creo que justamente el hecho de situarnos, de ubicarnos en el lugar donde estemos, nos puede permitir realizar algunos cambios. En el caso mío, por ser director de esta revista, dije, bueno, hablamos sobre interculturalidad, pero es bueno, o sobre decolonialidad. Empecemos con algunos cambios mínimos. Y empecemos dándole voz, dándole lugar, situándolos, permitiéndoles un lugar en el diálogo a estas lenguas, ¿no? Y es por eso que en el caso nuestro empezamos a difundir el título, las palabras claves en algunos números en los cuales nuestros equipos de traductores nos han apoyado lo suficiente, también en algunos resúmenes. Pero todavía no tenemos la cobertura de artículos en su totalidad en lenguas originarias, que sería de algún modo lo ideal para nosotros. ¿Por qué me interesa el tema de incluir? Porque yo percibo que las universidades interculturales en realidad están respondiendo a la lógica intercultural, sí, pero al mismo tiempo a una lógica colonial, en las cuales aprovecho el término intercultural, pero no con la capacidad de incluirte, con la capacidad de darte voz, sino simplemente para justificar el título, el rótulo, etc., ¿no? Permítame ir a otro archivo, aquí, y con esto un poco voy finalizando también. Permítame un momento. Ya está. Hicimos también un análisis, ya les decía que en estos 2 equipos con los cuales hemos ido trabajando, un análisis de los planes curriculares, porque se supone que son universidades interculturales y veíamos que, por ejemplo, en el campo educativo sí se está trabajando este tema de interculturalidad, sociología amazónica, sociología comunal, antropología rural. Sin embargo, en carreras que no tienen vínculo con la educación, y con esto un poco voy concluyendo, miren ustedes, por ejemplo, aquí tengo el de la misma universidad intercultural, pero de otra carrera profesional. Es ingeniería forestal acuícola y ingeniería agroindustrial. Las asignaturas se minimizan al máximo, son muy pocas, y muchas, como una de nuestras compañeras también lo destacó, muchas folclorizando los saberes, folclorizando el saber originario. Aldo, ¿cómo voy de tiempo? ¿Me queda 1, 2? Un minutito más, querido Jorge. Ya, perfecto. Muchas gracias, Aldo. En ese sentido, les decía que hay también estos cambios significativos entre áreas del conocimiento que necesitan descolonizarse. Tuve la oportunidad de ir a México, a la UNO, a la universidad. Ahí estamos en la Universidad de Oriente, y vimos que hay algunos cambios que se pueden aprender en este vínculo con otras universidades interculturales.
Por ejemplo, la expresión cultural de la vida cotidiana, el fomento de la traducción, de un laboratorio de traducción en lenguas originarias, entre otros retos que podemos asumir. Y uno de los retos más grandes es el asumir, y tomo la palabra que decía nuestra compañera, me parece que fue Natalia, de seguir entendiendo que el conocimiento también tiene que ver con el poder. Y el conocimiento y su divulgación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en este momento, aquí en el Perú al menos, es terrible la mercadotecnia que se ha ido generando alrededor de dos bases de datos, Web of Science y Scopus, y eliminan de plano todas las otras bases de datos, como si estas no existieran, como si estas no valiesen. Lo cual, lo único que hace, me parece, es sumarnos a un proyecto colonizador en el plano de la administración del conocimiento, que espero nosotros no podamos incurrir. Gracias.